La gente del pueblo aún recuerda esa historia. Dicen que hubo una mujer capaz de hacer lo impensable por amor. Una viuda tan devastada por la muerte de su esposo que terminó cruzando una línea que nadie debería cruzar jamás. Y todo por una sola noche más a su lado. Su nombre era Elena. Y esta es la historia del pacto que cambió su alma para siempre. Elena había vivido feliz durante años con Mateo. Él no hablaba mucho, pero cada gesto suyo tenía un cariño que no necesitaba palabras. Cada mañana antes de ir al campo, la abrazaba en silencio, como si intuyera que aquel abrazo algún día sería el último. Y ese día llegó. Una tarde gris, un accidente en el camino, una carreta volcada, un golpe inesperado, y de repente, Elena se quedó sola en un mundo que ya no tenía sentido. Pasaron los días, y Elena dejó de ser la mujer fuerte, risueña y generosa que todos conocían. Cerró las ventanas, apagó las lámparas y dejó que la casa se hundiera en una oscuridad permanente. Los vecinos dejaban comida en su puerta, pero ella no abría. No quería hablar, no quería ver a nadie. Solo lloraba frente a la fotografía de Mateo, la misma que él detestaba porque decía que no había salido guapo. Elena la sostenía como si fuera lo único que la mantenía viva. A veces, cuando el viento soplaba fuerte, ella juraba escuchar pasos alrededor de la casa, como si Mateo todavía caminara por allí, como si intentara entrar. Una parte de ella sabía que era imposible, pero esa otra parte estaba desesperada por creerlo. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, tomó una vela y salió rumbo al cementerio. La luna estaba oculta detrás de un cielo espeso y el aire era más frío que de costumbre. El camino parecía interminable, como si el mundo se resistiera a lo que estaba a punto de ocurrir. Elena caminó entre las tumbas hasta encontrar la de su esposo. Se arrodilló, apoyó la frente en la tierra húmeda y susurró algo que nadie debería decir en voz alta. Devuélvemelo, aunque sea por una noche, solo una noche para despedirme. Cuentan que el viento dejó de moverse, que los grillos callaron, que incluso la vela, en vez de apagarse, ardió más fuerte, y detrás de ella apareció una figura, alta, delgada, oculta bajo un manto oscuro. No hubo pasos, no hubo respiración, solo una voz que no parecía humana. Una noche más, eso puedo dártelo, pero todo regalo tiene un precio. Elena no retrocedió, ni siquiera tembló. El dolor era más fuerte que el miedo. Preguntó qué debía hacer. La figura se inclinó y, sin dejar ver su rostro, dijo: cuando el sol se oculte mañana, él estará en tu casa. Tendrá el rostro que recuerdas y la voz que amabas. Pero cuando el gallo cante al amanecer, deberás dejarlo ir sin mirarlo volver al lugar del que vendrá. Si rompes la regla, él no descansará jamás, y tú tampoco. Algunos dicen que la figura sonrió antes de desaparecer. Otros juran que la tierra tembló bajo los pies de Elena. Pero ella solo sintió una cosa: esperanza. Regresó a casa con el corazón acelerado. No durmió, no comió, solo esperó. Miraba la ventana cada pocos minutos, preguntándose si había hecho un trato o cometido un pecado que la perseguiría para siempre. El día fue largo, demasiado largo. Cuando el sol comenzó a caer y el cielo tomó un color rojizo, Elena sintió un nudo en el pecho. De pronto, alguien llamó a la puerta. Elena abrió, y allí estaba él, Mateo, igual que antes, igual que en la foto que ella besaba cada noche. Tenía la misma sonrisa, los mismos ojos cansados y el mismo olor a campo. Ella cayó de rodillas llorando. Él la levantó y la abrazó, y por unas horas el mundo dejó de doler. Cocinaron juntos. Rieron como si la muerte no hubiera pasado por ahí. Mateo le contó que la había escuchado llorar cada noche. Ella le dijo que sin él no podía seguir. Se abrazaron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero el tiempo siempre avanza, aunque duela. Faltaban pocos minutos para el amanecer cuando Mateo se levantó.
No dijo nada. Solo la miró con tristeza. Elena sabía lo que debía hacer. Sabía que tenía que dejarlo ir. Pero cuando él dio el primer paso hacia la puerta, algo dentro de ella gritó más fuerte que cualquier promesa. Lo siguió. Él caminaba hacia el camino del campo. El cielo ya clareaba. Elena lo llamó en un susurro. Él no respondió. Lo llamó de nuevo, más fuerte. Tampoco. Entonces lo gritó. Y ahí fue cuando él se detuvo. Lentamente giró el rostro. Dicen que lo que ella vio no era Mateo. No era su esposo. Era una sombra con su forma, un eco de él, un reflejo vacío, un cuerpo prestado por una noche, pero sin alma. Elena gritó, cayó de rodillas y lloró desesperada. El gallo cantó. La figura se deshizo como humo, y el aire quedó tan frío que ningún pájaro quiso cantar ese día. Elena no volvió a ser la misma. Caminaba por el pueblo sin hablar, sin mirar a nadie. Algunos decían que estaba loca, otros que algo se había quedado con ella esa mañana. Lo único que todos sabían era que cada amanecer, cuando el cielo se aclaraba, la viuda salía a su puerta y miraba hacia el camino por donde él se había ido. Con el paso de los días, la gente del pueblo empezó a notar algo extraño en la casa de Elena. Al principio, solo eran rumores, que las velas se encendían solas, que en la madrugada se veía una sombra cruzar de una habitación a otra, que un susurro masculino se escuchaba cuando el viento golpeaba las ventanas. Nadie quería acercarse demasiado, pero todos sabían que algo seguía allí adentro. Una tarde, el padre del pueblo fue a visitarla. Había escuchado lo ocurrido y quería ayudarla a encontrar paz. Tocó 3 veces. Nadie abrió. Sin embargo, juró que detrás de la puerta había escuchado 2 respiraciones distintas, la de una mujer llorando y la de un hombre murmurando su nombre. El padre se marchó sin decir nada a nadie, pero desde ese día evitó pasar por esa calle. No mucho después, un niño que jugaba cerca de la casa dijo haber visto a un hombre parado en el huerto, inmóvil, mirando hacia la puerta como si esperara que lo invitaran a pasar. Cuando los vecinos fueron a revisar, no encontraron a nadie, pero las huellas en la tierra estaban frescas, demasiado grandes para ser de un niño, demasiado profundas para ser de un vivo. Elena empezó a cambiar. Ya no dormía, ya no comía. Se quedaba horas sentada frente a la ventana, mirando el camino, esperando un amanecer que siempre le traía dolor. Algunos días se la escuchaba hablar en voz baja, como si conversara con alguien que nadie más podía ver. Otros días, la casa entera parecía temblar con un sollozo contenido. Una noche, exactamente a la misma hora en que Mateo había desaparecido, los vecinos escucharon un golpe fuerte, como si una puerta se hubiera cerrado con violencia. Luego, silencio absoluto. Nadie salió a investigar. Nadie tuvo el valor de acercarse. A la mañana siguiente, la puerta de la casa estaba abierta. Adentro no había rastro de Elena. Solo la vela que había llevado al cementerio aquella noche, consumida hasta el final sobre la mesa. Y junto a ella, la fotografía de Mateo. Pero esta vez con algo diferente. Donde antes había una sonrisa leve, ahora su rostro parecía serio, como si alguien lo hubiera despertado justo antes de tomar la foto. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando el sol comienza a esconderse y el gallo todavía no canta, los habitantes juran ver 2 sombras caminando juntas por el camino viejo. Una mujer y un hombre. Ella avanzando despacio, él siguiendo detrás, en silencio. Dicen que no buscan nada. Dicen que no hablan. Dicen que solo repiten la misma noche, una y otra vez. Si te gustan estas historias del México profundo, suscríbete. Mañana traeré otra que quizá te quite el sueño. Te espero.